Gracias por estar aquí, gracias por invitarme, se los dije ayer. Para mí es una bendición muy grande estar acá. Les quiero comentar un poquito. A mí me cuesta esto, sobre todo las luces porque no las veo. Hace más de 32 años que soy pastora. En algún momento he estado sola frente a la congregación, por eso te puedo entender, Doris, lo que es pastorear una congregación sola sin un hombre al lado. Pero saben que a mí me gustan los grupos pequeños y mirarnos a los ojos. Entonces por ahí me intimida un poco. Y más teniendo las personas que están aquí. Pero bueno, confiamos que es la voz del Señor, ¿no es cierto? Señor, nos remitimos a tu voz, que es la única que queremos escuchar hoy. Señor, no queremos voz de hombre, porque son tantas las voces de hombre que se levantan. Pero Señor, que sea tu voz, papá. Tu voz que es la que trae claridad, tu voz la que trae sanidad, tu voz la que nos guía, las que nos empodera, las que nos lanza. Y hoy queremos, Señor, tu voz que nos lance a lo que vos querés que hagamos y que seamos sobre todas las cosas, Jesús. Te bendecimos, papá amado, te bendecimos, Señor. Gracias, Jesús, por tu preciosa voz. Yo no sé qué sería de mi vida sin la voz de Dios. No sé qué sería de tu vida sin la voz de Dios. Bueno, y a mí el tema que me toca o que el Señor me fue mostrando es que el legado tiene como tres partes o tres ingredientes específicos. El legado en sí, lo que dejamos, el legador, que es la persona que deja el legado, y el heredero. ¿Sí? O sea, son los tres factores fundamentales para que haya un legado. Y cuando hablamos del legado, siempre dejamos legado, siempre dejamos algo. Por eso andamos cortando iniquidades y todo lo demás que son legados que nos han venido de nuestros antepasados y que no los queríamos, pero que nos llegaron. Hace un tiempo me dieron un testimonio de un estudio que habían hecho, realmente no sé quién lo hizo, pero se los quiero leer. Es llamado el caso de Jukes y Edwards. ¿Alguno lo escuchó? Es un estudio que se hizo a los descendientes de dos personas que nacieron en el siglo XVIII y sus descendientes el día de hoy. Max Jukes, perdón mi inglés, no sé si se pronuncia así, yo les había dado a los chicos el nombre, nació en el año 1700. Fue ateo y se casó con una mujer de mala reputación. De sus 1.200 descendientes a este siglo, 310 fueron vagabundos y murieron en miseria. 440 arruinaron su vida y acabaron en bancarrota. 130 fueron a la cárcel, 7 por asesinato. La sentencia promedio fue de 13 años de prisión. Más de 600 fueron alcohólicos, 60 eran ladrones habituales, 190 fueron prostitutas y 20 fueron traficantes que aprendieron del oficio mientras estaban en prisión. La descendencia de Jukes le costó al estado de New York $1.250.000. Jonathan Edwards nació 3 años después, en 1703. Fue un predicador, hombre de Dios, se casó con una mujer también cristiana. Él tenía 24 y ella 17 cuando se casaron. Por favor, no tomen ese ejemplo, era 1700, nadie se quiere casar a los 17. De sus descendientes, 300 fueron ministros de la palabra. Algunos fueron misioneros y otros profesores de teología. 100 fueron maestros, 100 abogados, 30 jueces, un decano de facultad de leyes, 60 médicos, un decano de escuela de medicina, 3 alcaldes de ciudades principales, 60 autores de literatura, 14 presidentes de universidades, 3 gobernadores de estado, un contralor del Tesoro de Estados Unidos, un vicepresidente de Estados Unidos. Su descendencia no le costó, sino que aportó al Estado durante toda su vida. Por si nos quedan dudas de que lo que nosotros hacemos hoy tiene consecuencias por muchas generaciones.
Y para los que trabajamos con gente, tengamos o no tengamos hijos, fortalezcamos la familia, fortalezcamos la santidad en el seno familiar, no dejemos de pelear por la familia. Y este señor tenía un charco de agua. Vieron que realmente las condiciones sanitarias son tan malas, era como una zanja con agua muy cerquita de su casa. Tenía una hijita de 1 año, la hijita se cayó y murió ahogada en ese charco por ser pequeñita. La mamá, cuando salió, por la impresión que le causó, tuvo un ataque cardíaco y también falleció. Este hombre no tenía a Cristo. Cuando el hombre ve todo esto, tenía 2 hijitas más grandes, se sumió totalmente en el alcohol, sus hijas fueron a parar con otras familias, y este señor un día estaba, en algunos lugares las vías están como sobre un terraplén, ¿vieron? O sea, un terraplén así todo lleno de piedritas, y este hombre estaba subiendo alcoholizado para arrojarse a las vías del tren. Y cuando estaba allí, ya venía el tren, pasa un papelito volando y este hombre ebrio como estaba lo quiere agarrar y se cae y rueda por el terraplén abajo. Y cuando ve el papelito, no recuerdo cuál era el versículo, pero era un versículo bíblico que tocó su corazón. Era un folletito de los que se reparten y tienen el nombre de la dirección de la iglesia. Y ese día, así alcoholizado como estaba, fue a la congregación. Este hombre se convirtió, rescató sus hijas hoy sirven al Señor las 2, casadas con siervos de Dios. Él se volvió a casar con la hija de un pastor años más tarde y son familias restauradas, todo por un simple versículo. Cuán poderosa es la palabra de Dios. Cuán poderosa. Y a veces pienso que quizás hubo cristianos que no abrieron su boca al lado de ese hombre y Dios tuvo que hacer que un papelito hablara. Sí, no habló una piedra, pero habló un papelito. Que nosotros podamos ser ese mensaje. Nosotros no sabemos el alcance. Y quizás hay cosas que hemos dejado de hacer porque nos parece que somos extremistas o que somos fanáticos. Pero ¿por qué no tenemos tarjetitas con versículos bíblicos y le damos a la cajera del supermercado o a quien fuera? Y quizás ella lo tira a la basura, pero quizás la persona que vaya a reciclar la basura lo encuentre y para esa persona sea luz. Luchemos por la familia con todas las armas que tengamos, pero primero presentando el mensaje del Evangelio. El segundo punto es el legador. O sea, el que posee ese legado que va a dejar. Y decíamos que todos tenemos legado. Ahora, vamos a suponer, yo llegué acá a Estados Unidos, renté un carro, lo usé, me fui a la playa, me fui de shopping, el domingo fui a la reunión para hacerlo cristianamente. Y cuando yo me muero, mis hijos reclaman ese carro como herencia. ¿Qué les parece que le van a decir? ¿Por qué? Pero si yo lo usé. Pero nunca fue mío. Exacto. Ahora, ¿cuántos saben que hay mantos que se derraman sobre la iglesia? Ahora, estar bajo un manto no significa poseer el manto. Ahora, mucha gente que se mueve bajo mantos piensa que posee eso, pero en realidad nunca lo poseyó. Simplemente se acostumbró a moverse bajo el manto. Cuando estamos en una congregación donde hay un pastor que es profeta, es muy fácil moverse en ese ambiente profético y entonces uno profetiza. Pero yo creo que va a pasar como con Saúl. ¿Sí? Saúl también entre los profetas, y sí, porque estaba el manto. Gente, amados, amadas, los bienes espirituales hay que poseerlos. No hay lugar en el reino para los ventajeros que disfrutan porque hay alguien que se tomó el trabajo de edificar un manjar o de preparar un manjar.
Pero Señor, en tu nombre hicimos milagros, Señor, en tu nombre echamos demonios. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Los bienes espirituales hay que poseerlos y el Señor nos ha dejado herencia. Se dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Pero para tener la herencia yo tengo que ir y demostrar que soy heredera y hacerme cargo de esa herencia. Y cuando tengo la herencia, administrarla. Me contaba Fer, no sé si lo dijiste Fer en el mensaje, que está, no sé quién hizo el estudio, pero ella me estaba contando en estos días, que está comprobado que la gente de mucho dinero, los archimillonarios, sus descendientes que heredan esa fortuna sin ningún esfuerzo, normalmente a la tercera generación ya dilapidaron la herencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no les costó. Y a nosotros no es que nos cueste en la carne, sino que nos cuesta ir a las profundidades del espíritu, pagar el precio de morir cada día, porque eso es lo que tenemos que hacer, morir. Sin muerte no hay forma de acceder a las riquezas del Señor, porque no las accedemos en la carne, sino muriendo a la carne. A mí me gustaría en esta mañana que pienses si lo que tenés espiritualmente es tuyo o estás disfrutando de un carro alquilado. No te subas al carro de otro. El Señor tiene el tuyo para ti. Pero por supuesto requiere esfuerzo. Requiere pasar tiempo con Él, conocerle. Y no es pago. Pero cuando uno más se acerca a una persona, más adquiere el perfume de esa persona. Cuando más nos acercamos a Cristo, más accedemos a lo que Él es. Y eso es lo que nos queda como herencia. Hermana, no reclames que tu hijo sea un intercesor si escasamente orás los domingos cuando vas a la congregación. No reclames que tu hijo sea un evangelista si le has predicado a una o dos vecinas o a una o dos amigas. Porque no es un bien que poseas, lo has usado eventualmente. No podemos reclamar a Dios que le dé a nuestros hijos aquello que nosotros no ganamos para ellos. ¿Saben por qué Israel hasta el día de hoy disfruta de la tierra prometida? Porque hubo un sabio, hombre de fe que se llamó Abraham, que pagó el precio y él no disfrutó de la tierra prometida como la disfrutan hasta el día de hoy sus descendientes. Pero él pagó el precio de la obediencia. ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo? ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo? ¿Saben? Yo siempre tuve en mi corazón y lo sigo teniendo el peso por las misiones, sobre todo por el mundo musulmán. A mí se me desgarra el alma, se me desgarra el corazón cada vez que estoy en contacto con el pueblo musulmán. Yo amo a los islamitas y anhelo de todo corazón que el Señor los vuelva a Cristo. Hace muchos años mis hijos eran chicos y yo estaba fregando la loza, porque aunque estudio la palabra también friego la loza. Y miren cuántos años hará que estaba escuchando un cassette. Tenía el grabador sobre la mesada, sobre la encimera, y había puesto un cassette de Dina Santamaría. ¿Cuántos se acuerdan de tremenda evangelista? Y yo la escuchaba, ese fuego por predicar el evangelio. Y me acuerdo que muy frustrada me arrodillé llorando y le dije, Señor, Señor, ¿por qué pusiste este peso en mí por la gente? Y me diste 5 hijos. ¿Quién envía a un misionero con 5 hijos? ¿Quién se hace cargo de mantener una familia con 5 hijos? Y el Señor me dijo, ¿cuántos tenés? 5, Señor. El Señor me dijo, dame 1 para cada continente y yo te voy a enviar a través de tus hijos. Y hasta ahora vamos bien.
Y de paso le pido que oren por mi hijo Samuel, que muchos de ustedes conocen, están ahí con una situación difícil en Turquía. Oren para que se haga un milagro en la visa de su esposa Sara. Están con un problemita de su residencia en Turquía. Pero si el Señor ha decidido que estén ahí, Él va a abrir las puertas. Y si no, los guiará donde tengan que estar. Y yo entendí ahí el legado. O sea, el Señor, ¿qué puso en mí? Puso un deseo, puso un amor, puso una pasión que es mía. Es mía. La conseguí o me la dio el Señor en la cámara secreta, orando, con mi mapa, orando por las naciones, pidiéndole, Señor, despertá Occidente para que vaya a Oriente. Señor, despertá a los que están dormidos. Señor, viento del Espíritu, soplalo, soplalo, Señor. Y cuando oraba por eso, el Señor estaba soplando a mis 5 hijos. Hermanas, ¿cuál es el peso de tu corazón? Ese es tu legado. ¿Qué te mueve? ¿Qué te apasiona? La escuchaba María Paula en un momento que estábamos en intimidad hablar sobre sus ovejitas y el amor. Y yo decía, eso lo posee, eso lo va a dejar como legado porque es de ella. Está. O sea, ¿qué te mueve? ¿Qué te apasiona? ¿Qué anhelás? Eso es lo que vas a dejar como legado para tus hijos, ese celo. Pero ¿qué pasa con la indiferencia? Es porque todavía no tenés nada que sea tuyo. ¿Y qué le vamos a legar entonces a nuestros hijos? Tratemos de que nuestro depósito sea creciente, de que nuestro celo, hoy en mí está, ya después les voy a decir por qué, el incentivar a la gente a volver a la palabra. Porque creo que nos hemos desviado y estamos cada vez más lejos. Y yo sé que ese es un legado que estoy dejando y lo estoy viendo. Lo estoy viendo en mis hijos hoy, lo estoy viendo en Marcos, lo estoy viendo, porque Marcos también es mi hijo. Él siempre, yo le digo, yo a vos no te gesté acá, te gesté acá. Y me dice, ay, qué corazón negro que tenés. Y estoy viendo que estoy dejando un legado en ese sentido, pero es porque es lo que me apasiona y lo que arde en mi corazón y es mío. Eso lo puedo legar. No pretendas legar algo que no posees. Llenate de fervor por las cosas del Espíritu. Deja que el Espíritu te embarace de sus deseos, de sus sueños, de sus cosas. Y eso poséelo. Y no lo sueltes, no lo negocies. Y eso va a quedar en tu descendencia. Amén. Me gustaría que este tiempo vos puedas pensar realmente qué es lo tuyo. Y pedirle al Señor, Señor, seguí agrandando mi pozo, porque yo quiero dejar legado. Y por otro lado, amén, amén. Y por otro lado, el legador es una persona que tiene en claro que tiene 2 objetivos: acrecentar el legado y formar al heredero. Saben que cuando nosotros tenemos en claro nuestro objetivo, eso nos libra de distracción. Porque lo que estoy haciendo, ¿agranda el legado o forma al heredero? No, entonces ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué estoy perdiendo el tiempo? Hay tantas cosas que nos llevan a la distracción. ¿Qué es distracción? Es 2 tracciones, una para un lado y otra para el otro. O sea, una persona tironeada por 2 fuerzas de igual intensidad, ¿puede ir para algún lado? Y eso es lo que nos pasa muchas veces en el alma, estamos distraídos, tenemos 2 tracciones internas. Pero el Espíritu es poderoso, rompe todo yugo, rompamos las cosas que nos distraen. Y hay una cosa que está en nuestra alma y a la que muchas veces no le damos tanta importancia, y es la voluntad. Entonces nosotros le decimos, Señor, vos hacete cargo, vos sabés que no puedo manejar, Señor, la adicción a las teleseries. Y el Señor me dice, ¿para qué te di la voluntad? O sea, si yo ya te di la herramienta, ¿por qué me pedís a mí que te ayude? Lo que pasa es que cuesta trabajar la voluntad.
Pero eso es lo que está queriendo formar el Señor en nosotros. O sea, yo tengo que tener la fuerza de voluntad, sino ¿para qué está el fruto del dominio propio? Si nosotros viniera el Señor y nos tocara con una varita mágica y nos sacara la adicción a la teleserie, entonces no necesitaríamos ni voluntad ni dominio propio. Y le podemos mandar la culpa al Señor. Señor, yo no puedo dejar mirar las teleseries por tu culpa porque vos no me sacás la adicción. Pero es que a veces vivimos así. Gente, nosotros tenemos voluntad. Entonces examinemos si lo que estamos haciendo ayuda a formar al heredero o acrecienta la herencia, sigamos para adelante, pero si no, no. Y esto lo digo aún para los que no tienen hijos, pero que tienen herederos, que están formando y dejando legado. Y lo que quisiera hablar más que nada, y vas a hacerme seña porque no sé ni cuándo empecé, es la formación del heredero. Y si bien yo sé que ya hemos hablado un poquito del heredero, todas las hermanas de una u otra manera estuvieron hablando, pero a mí me gustaría poder derribar algunos ladrillos falsos que se han instalado en nuestra sociedad en cuanto a pensamiento, en cuanto a filosofías. En primer lugar, para dejar herencia hay que tener heredero. Hay que tener heredero. Tenerlo. Y hoy está tan instalado el egoísmo, como nos decía Fer, que no queremos tener hijos. Gente, es tan triste. Cuando uno anda con un niño en Europa, todo el mundo te lo mira, porque es raro. Es raro ver un niño. Y eso, ¿cómo puede ser que un niño sea hoy una cosa de exhibición porque no se ve naturalmente? Las naciones de Europa están envejeciendo. España tiene un terrible problema porque la población activa no alcanza a sostener la población pasiva. Ustedes saben que a nuestros jubilados los sostenemos con el trabajo y los impuestos de los que estamos activos. Pero si no nace gente, ¿quién sostiene a los viejos que se jubilan? No hay. Hoy en España tienen ese problema, pero a la vez los índices de natalidad son cada vez menores. Porque las mujeres, si se embarazan, prefieren abortar. Porque los matrimonios no quieren tener hijos, porque tener un hijo es caro. ¿Saben quién está digitando ese tipo de maternidad? Mamón. Mamón está diciendo no puedes tener un hijo porque no hay dinero. Yo me acuerdo que cuando yo era chica había un dicho que decía todo niño trae un pan bajo el brazo. Ahora no traen pañales seguro. Vienen con el pan solamente. Cuando se termina el pan, el Señor provee y el Señor suple. ¿O acaso el Señor cuando nos manda un hijo no sabe qué es lo que necesitamos? Yo tengo 5 hijos, los 2 primeros buscados. Tienen 1 año y medio de diferencia, hicimos toda la planificación para que esos niños nacieran así, con esa diferencia, que crecieran juntos, que fueran amigos. Y después, de un tiempo de disfrutarlos, íbamos a adoptar 2 niños más. Y nuestro plan era maravilloso. Porque nosotros decíamos, si el Señor nos ha regalado la posibilidad de tener amor para dar, vamos a dárselo a 2 niños que no tengan esa posibilidad y los vamos a adoptar y los vamos a amar. Y nuestro plan era perfecto. Pero resulta que yo todavía amamantaba a Esteban. Esteban tenía unos 8 meses y yo no había engordado ningún gramo, pero el jean no me cerraba, los jeans no me cerraban. Yo decía, qué extraño, ¿por qué no me cierran los jeans? Iba y me pesaba, me pesaba y pesaba lo mismo, pero estaba perdiendo la cintura, no existía la cintura. Y un día le digo a mi esposo, mañana voy a ir al médico, voy a ver por qué, que no sé, estoy cada vez más recta y peso lo mismo. Y estaba acostada esa noche y siento... Y le digo, ay,
voy a ir al médico, pero ya sé por qué. Estoy embarazada. Esteban tenía 8 meses. Y yo estaba de 5 meses de Fer. Por eso digo que el embarazo de Fer fue el más corto de mi vida, me duró 4 meses y yo me enteré a los 5. Pero ahí venían todos los temores, ¿cómo voy a hacer? Cuando Fer nació, Esteban no caminaba y Samuel tenía 2 años y medio. Y yo tenía a mi mamá 800 kilómetros de distancia y mi suegra 900. Estábamos en ese momento misionando, estábamos estudiando en el seminario, pero misionando en una congregación. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para seguir estudiando? ¿Cómo voy a hacer? Y el Señor dio, vieron que tan mal no me salió. Ni se desnutrió, ahí está, grandota, alta. Y no es porque nos sobrara el dinero. Pero hermanas queridas, cuando el Señor llama, el Señor da. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Nosotros hemos pasado situaciones muy difíciles como estudiantes, estudiambres, dijeron mis hijos. Saben que ha habido veces que no hemos tenido literalmente más que botellas de agua en el refrigerador, en la heladera. Y nunca faltó una persona que viniera a tocar el timbre sin saber nada. Yo recuerdo que tenía una vecina, una psicóloga judía, frente a mi casa, Rosita. Yo amé a Rosita. Y Rosita no sabía nada de nuestra situación económica, que nosotros teníamos una empresa floreciente, hermosa, pero mi esposo, siempre corazón más grande que cerebro, hizo alianza con un hombre que nos fundió. Entonces nosotros aparentemente estábamos bien, pero en realidad habíamos vendido todo. Lo que pasa es que sí, teníamos ropa, carro, una casa bonita, pero era por todo lo que habíamos sembrado antes. Pero en ese momento no teníamos una moneda en la billetera, y menos en el banco. Entonces un día que no había absolutamente nada para comer, y yo tenía 3 niños y estaba embarazada del cuarto, Rosita toca timbre. Y me dice, ay, vos sabés que hice muchísima comida y mis hijos me acaban de telefonear que no vienen a comer. ¿Tenés problema? Y yo estoy haciendo dieta. No, qué problema. Y así, cada cosa el Señor suplió. Hermano, que no te diga mamón que no podés tener un hijo. No te dejes guiar por tu billetera. No te dejes guiar por tu billetera, no te dejes guiar por tu situación económica. Pregúntale al Señor, Señor, ¿es momento de tener un hijo? ¿Querés que lo tenga? Y si el Señor te dice que sí, confía plenamente. Nunca me faltó nada para mis hijos, jamás, jamás. Hubo un momento que no había en abundancia, no había 5 pares de calzado para cada uno. Y quizás tenía que lavar muy seguido la ropa, porque tampoco era que tenían exceso de ropa. Pero nunca le faltó, nunca estuvieron mal vestidos, nunca estuvieron desabrigados, nunca le faltó educación. Todo lo que necesitaron estuvo. Lo que pasa es que a veces nosotros confundimos necesidad con deseo, con gusto. Ay, no, pero no tengo para tal cosa. Pero ¿es voluntad de Dios? ¿Realmente lo necesitas? ¿Saben qué? Vamos a erradicar de nuestra mente, y yo te propongo este ejercicio, no digas necesito tal cosa. Y antes de usar el verbo necesito, pensalo, si es deseo tal cosa o si realmente te hace falta. Porque dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte en Cristo Jesús, todo lo que os falte, no todo lo que tengas deseos de tener. Y tenemos que empezar a aprender a vivir. Hay una cuestión en la palabra necesito que es una cuestión psicológica. La palabra necesito nos pone en una situación de demanda, ¿sí? Entonces, cuando yo digo necesito esas zapatillas, me pone en situación de demanda de que las tengo que comprar. Ahora, si yo voy a mi closet, a mi armario, y miro el calzado que tengo, ¿realmente lo necesito?
¿Saben que el tema de las modas? Ay, no, pero tengo 10 pares de calzado, pero ya se pasaron de moda. Hermana, eso es vanidad. Nos está diciendo el mundo cómo tenemos que vestirnos. Y mientras hay personas que se mueren de hambre, nosotros tenemos nuestros closets llenos. Algún día el Señor nos va a pedir cuenta en Occidente por nuestra avaricia. Nos va a pedir cuenta por nuestros gastos superfluos y por andar dando migajas al que no tiene. Que no nos diga Mamón el momento de tener hijos, pero que tampoco nos diga la vanidad el momento de tener hijos. Hay gente, hay mujeres que no quieren tener hijos porque sus pechos se caen o porque la celulitis o porque las estrías. No presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos ante Dios como vivo de entre los muertos y vuestros cuerpos a Dios como instrumento de justicia. Creo que está en Romanos 6 por ahí. Ahora nuestro útero, ¿se lo presentamos a Dios como instrumento de justicia? No, es que Señor, yo ya no sé cómo hacer con este niño, pero ya tengo uno y es terrible, Señor. ¿Y dónde está nuestra autoridad como padres? Saben que siendo pastora, y les quiero decir una cosa, que amemos a los niños no significa que les permitamos todas las cosas. Yo amo a los niños, pero amo a los niños en orden. Y siendo pastora, por ahí he sido medio... Mi papá era militar, entonces por ahí he tenido ese tipo de conducta. Pero nunca les permití que los niños hicieran desorden. Yo les decía, ¿querés tener autoridad en el mundo espiritual y no podés tener en sujeción tu hijo? Entonces, por favor, toma el ejercicio, lleva a tu hijo, orá por él. Si ves que hay algo que lo está perturbando espiritualmente, pon en sujeción lo que lo está perturbando. Y si es simplemente el carácter rebelde del niño, como dijo Tita, agarre la varita. Si no, la hermana Paula se la vende. Y esa no es varita mágica de hadas, es varita de rectitud. Y nunca permití que los niños hicieran desorden. Nosotros como Toma tu Lugar, ustedes saben que hay muchísimos niños. Gracias a Dios son familias numerosas. Pero los niños no hacen desorden, pero son parte del culto. Ellos adoran, ellos fluyen en lo suyo, algunos escriben, otros pintan, pero ellos son parte. No les permitimos durante las reuniones que estén en camarillas jugando. No tenemos un lugar aparte para las mamás, porque creemos que el niño desde pequeño tiene que estar en los ambientes que se generan porque su espíritu lo recibe. No podemos tener un almacén para niños. Lleven los niños porque molestan. No, los niños son privilegiados. Tienen que tener un lugar de honor en nuestras congregaciones, pero aprendiendo sujeción. Juan el Bautista estaba en la panza de su mamá cuando percibió al Mesías en la panza de María. Y era un feto. Tu hijito que viene en tus brazos, ¿crees que no puede percibir el ambiente espiritual? Entonces, ¿por qué lo mandamos a jugar a otro salón cuando puede estar? Ay, no, porque molestan la prédica. Bueno, hermanos, hagamos las prédicas más cortas. O ejercitémoslo y que el Señor nos dé una expresión. Fer no los va a dejar mentir. 5 no son fáciles de manejar y les puedo asegurar que los 5 míos son bien temperamentales. Los que conocen a Samuel saben cómo es Samuel hoy, fue siempre. Desde que nació fue travieso. Pero nosotros llegábamos a la reunión y cada uno se sentaba y su papá es músico, así que si no predicaba estaba en la música. Siempre estaba en la plataforma y yo estaba con los 5. Pueden preguntar a cualquiera si mis hijos alguna vez distrajeron las reuniones o molestaron a alguien. Ellos sabían, vamos a la reunión, vas a participar, vas a recibir y si te portas mal, lo vamos a charlar en casa. Fer siempre cuenta que
el último día que estuvimos en esa congregación, porque nos íbamos a otra ciudad y a otra iglesia, fue la primera vez que durante la reunión la dejamos jugar en el patio. Y que había muchos niños jugando, y ella tendría, ¿cuántos tendría Fer? 7 años más o menos, ¿no? Dice, yo recuerdo que corría sintiéndome libre por el patio, es la primera vez en su vida que la dejábamos. Pero yo sé que todo lo que se dio en esas reuniones, sus espíritus lo recibieron. Tenemos que tener herederos. Tenemos que tener herederos. Y que el Señor nos diga cuántos. Y si el Señor te dice 10, tenés fe para 10. Si el Señor te dice 1, esforzate en ese 1 porque el Señor se va a multiplicar. A Abraham le dio uno solo, pero en ese 1 le dio multitudes como la arena del mar. Porque no se trata de la cantidad, sino de la calidad. Pero la cantidad no la decidas vos. La abuela de John Wesley, lo han sentido nombrar, John Wesley, un gran avivalista, que mientras en Francia estaba la Revolución Francesa y Francia se venía abajo, en las Islas Británicas estaba John Wesley y su avivamiento, y eso fue lo que preservó a Gran Bretaña del mismo movimiento que había en Francia en su momento. Tremendo. Su abuela tuvo 25 hijos. Diga conmigo, 25. En una época donde no había lavadora automática, donde no comprábamos alimentos congelados y lo poníamos en el microondas, no había pañales descartables. Tuvo 25 hijos, pero esta preciosa mujer de Dios dice que cada mañana y cada noche, diga conmigo voluntad, apartaba 1 hora para orar y leer la palabra. Con 25 hijos, teniendo que ordeñar la vaca, amasar el pan, hacer la lana, hilar, tejer, todo lo que representaba la vida en ese momento. Una de sus hijas, Susana, se casó con el señor, que no sé cómo sería su nombre, Wesley. Susana tuvo 19 hijos. Y porque había recibido la herencia de su mamá, también fue una mujer ordenada de oración y de palabra. Y todos los días apartaba en la mañana y en la noche 1 hora para orar y leer la palabra. No me digan que no hay tiempo, porque estas mujeres nos confrontan y nos sacuden de la pereza y de las excusas. Ahora, esta mujer, Susana, y su mamá engendraron un avivamiento en Inglaterra sobre sus rodillas y criando a estos hombres. Y hasta hoy tenemos la herencia de los himnos de John y Charles Wesley. $19 hijos. Y nosotros nos quejamos por 3. Que el Señor nos diga cuántos. Que el Señor hemos dedicado nuestros úteros a Él, entonces bendito es el fruto de nuestro vientre. Y con ese fruto de nuestro vientre vendrán todos los recursos. No tengas temor, no tengas temor. El verdadero amor echa fuera el temor. Por otro lado, quisiera que pensáramos por qué tener hijos. Aparte de que para que hereden. Fer hablaba ayer un poco del humanismo. El humanismo ha puesto al hombre en el primer lugar. El hombre está en el centro de la escena. Y yo he escuchado muchas veces que dicen que Dios creó a Eva para que Adán no estuviera solito. Pobre Adán estaba solo y triste en el huerto. Pero eso no es lo que dice la palabra. O sea, Adán no podía estar triste si él estaba completo en Cristo. Aparte, no podía extrañar algo que no sabía que existía. Yo no extraño mi tercer brazo.
porque nunca lo tuve, tal vez sería práctico, sobre todo cuando uno está cocinando y está en mil cosas, pero no lo extraño porque no lo tuve. O ojos acá en la nuca, aunque las madres normalmente tenemos ojos en la nuca. Pero eso es un secreto, que los hijos siempre andan mirando a ver dónde están los ojos de la nuca de mi mamá que sabe todas las cosas. Adán no podía extrañar algo que no sabía que existía. Entonces, ¿por qué Dios le dio a Adán una esposa? Se la dio por causa del propósito. Cuando dice que lo mandó a que administrara el huerto, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Le haré ayuda para la tarea. Eva fue creada no para satisfacer el corazón de Adán, sino para ayudarle en la tarea. Las mujeres hemos sido creadas por causa del propósito, no por causa de Adán. Y eso trasladémoslo a hoy. Tu esposo no te fue dado para que no te sintieras sola, porque en Cristo no podés estar sola. Si estás en Cristo, nada te falta. Tu esposo no te fue dado para que sea tu sostén, porque nosotros tenemos una provisión que viene de nuestro esposo celestial, más allá que nuestro esposo natural provea o no provea. Tu esposo no te fue dado por causa de la sexualidad, porque en Cristo todos nuestros apetitos están satisfechos. Sino, ¿qué pasa con las mujeres que no tenemos esposo y que vivimos en santidad? Y no nos andamos rasgando las vestiduras. Dios ha puesto los apetitos en su correcto orden y bajo su señorío. Entonces no hay excusa para decir yo necesito un hombre. Yo no necesito un hombre. Si el Señor me pone al lado de un hombre es por causa de su propósito. Y lo mismo al revés. Y con los hijos pasa lo mismo. A mí me gustaría que pudiéramos leer Malaquías 2:15. Si lo tienen, yo se los había pasado, no sé si lo tienen. Malaquías 2:15 es un pasaje que a mí hace tiempo me abrió los ojos de por qué los hijos. Fíjense que dice, no hizo él uno, viene reprendiendo a los sacerdotes que se divorciaban ligeramente de sus esposas, ¿sí? Y ponían excusas, se casaban con una nueva y el Señor dice, habéis roto el pacto con la mujer de tu juventud. Y él le explica, dice, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritus. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. En Génesis 2:24 dice que dejará al hombre a su padre y a su mujer, se unirá a su padre y a su madre, perdón, se unirá a su mujer y serán uno. ¿Por qué hizo el Señor uno? Habiendo en él abundancia de espíritu. Porque buscaba una descendencia para Dios. Y te quiero decir esto, en todos los aspectos de la vida, no hay descendencia para Dios que salga de la división. En nada hay descendencia o hay fruto para Dios si hay división. Por eso el Señor hizo uno, el hombre y su esposa. Porque Él es uno. Ahora dice que de ese uno iban a salir hijos para el uno. No, dice que de ese uno del hombre y su esposa saldría descendencia para Él. Entonces vivimos diciendo, Señor, yo quiero hacer cosas para vos. Yo te quiero servir, pero mi útero es mío, Señor. ¿No es lo que dicen las feministas? Mi cuerpo es mío. Y nosotros tratamos de que entiendan que si quieren creer que sus cuerpos es de ella, pero que el bebé con un ADN diferente, y no les entra, ¿saben por qué? Porque están cegadas por el egoísmo. Y aparte, porque argumento contra argumento fortalece Grecia. Y hoy la iglesia no se puede levantar argumento contra argumento. Hoy la iglesia necesita levantarse en el poder de Dios. Porque es la única forma de destronar lo que se está levantando.
Ya no alcanza con retórica. ¿Es el poder de Dios o no hay nada? O dejamos que las tinieblas arrasen nuestra tierra. Tus hijos son para Él. No te dio la posibilidad de tener hijos para que te regocijes y te mantengan cuando seas viejita. Y que está bueno que los hijos honren a sus padres y los tengan en alta estima. Pero ese no fue el propósito por el que Dios nos dio hijos, nos dio para Él. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra mentalidad, bueno, voy a edificar mi casa y voy a comprar el terreno de al lado, el terreno de atrás, el otro para tener a mis hijos. ¿Se lo preguntaste al Señor? Saben, mis hijos eran adolescentes, ni siquiera soñaban con tener hijos o casarse. Y un día, estando en una reunión, en un momento tremendo de adoración, el Señor me dijo, quiero que me entregues a tus nietos. Señor, quiero que me entregues a tus nietos y que disfrutes a aquellos que voy a dejar que estén a tu lado, pero que los otros sepas que son míos. Eso no me fue difícil dejar ir a mis hijos. Siempre me preguntan, ¿te es difícil que Samuel esté en Turquía? Samuel es bastante kamikaze, los que lo conocen, y cuando traficaba Biblias en Irán y que lo podían apresar y todo lo demás, me decían, no te angustia, y no, porque para eso lo formé, el Señor me preparó toda la vida. Y la verdad que lo prefiero muerto para Cristo que vivo sin propósito. Y a Isaac, su hijo, lo vi solamente un mes en el año de vida que tiene. Y doy gracias al Señor, no me estoy quejando. Gracias al Señor que el año pasado me permitió ir entre la etapa que él tuvo 2 meses y 3 meses. Y en ese tiempo lo apapaché, lo besé, todo, y oré y lo ministré y le transferí todo lo que podía impartirle. Me digo, tengo que acelerar los tiempos. Y tengo otros 3 nietos con los que no puedo pasar mucho tiempo porque están en diferentes lugares. Pero ¿saben qué? Son del Señor. Tengo uno de mis nietos, Bruno, el mayor, su mamá no es creyente. O sea, es larga la historia, pero Bruno vive con su mamá en otra ciudad y su mamá no es cristiana. Y yo siempre le pedí al Señor, Señor, ¿vieron cómo hacen con los niños que tienen bajas defensas, que los ponen como en unas burbujas estériles? Señor, hacé alrededor de Bruno una burbuja estéril a las cosas del mundo. Señor, no estoy para educarlo, pero estás vos, está tu presencia, está tu Espíritu Santo con él. Y cada vez que Bruno viene a casa, yo me sorprendo de ver cómo el Señor responde. De ver que un niño que tendría que estar contaminado con otras cosas es tan sano y tan puro y tan inocente. Hace un tiempo llegó a casa contando que tenía novia. Él tiene 11 años igual que Samuel, pero es 6 meses mayor que Samuelito. Yo no dije nada porque su mamá, su otra abuela, todo el mundo sabía que él tenía novia. Pero nos miramos con mi hijo, no dijimos nada y yo dejé pasar el tema, simplemente oré. Y ahora la última vez que vino, hace unos días antes que yo me viniera para acá, le digo, ¿y Bruno, seguís de novio? No, Lela, me dice. Todos mis nietos me dicen Lela. No soy ninguna Lela, pero como es lo más parecido a Estela, fue lo que me quedó. Como el Tita tuyo, que no tiene nada que ver con Gloria, pero bueno. Y le digo, ¿qué pasó? No, dice, estuvimos hablando con el papi. O sea, mi hijo había estado hablando con él. Y entendí que soy chico todavía, que me dio toda la explicación, así que no estoy más de novio. Y no voy a tener novia hasta que no sea grande. Yo digo, Señor, sos tan bueno, porque uno quisiera estar sobre ellos. Pero es el Señor. El Señor hace, donde nosotras no llegamos, el Señor llega. Tus hijos son para Él. Tus hijos son para Él y no alcanza con tenerlos. Hay que formarlos. No sé cuánto me queda, Eri, 5 minutitos.
hay que formarlos. Y esa es la parte que por ahí a la que más le hacemos oso. Y queremos que se formen en la escuela bíblica, en el discipulado de niños, pero ese no es el diseño del Señor. Estas palabras que yo te mando hoy estarán como frontales en tus ojos, los escribirás en la escuela, lo hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos después de ti. O sea, no se lo dijo al pastor, no se lo dijo al líder de niños, se lo dijo a un papá, a una mamá. Proverbios 1:8, ¿lo tienen chicos por ahí? Proverbios 1:8, porque en realidad yo perdí mis notas, entonces estoy medio... Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Fíjense que son dos palabras distintas, instrucción y dirección. Papá y mamá tienen dos funciones distintas. Yo me alegro que haya hombres, escuchen los hombres, que no es la misma función la de la mamá que la del papá. Cuando nosotros vamos al original en hebreo de estas palabras, dirección es Torá. ¿Le suena Torá? ¿Sí? Es la ley. Pero no es la ley restrictiva, la ley del no. Es la ley de la guía. Te conviene ir por este lado porque vas a alcanzar esto, porque te vas a librar de esto. O sea, es ese tipo de Torá, que en realidad ese fue siempre la idea de Dios, pero el legalismo farisaico puso la ley como una orden, cuando lo que Dios quería con la Torá era ser una guía para la vida, para alcanzar la victoria como pueblo, de ser ese pueblo sacerdotal que llevara a todo el mundo a los pies de Él. Pero el propósito se desvirtuó porque ellos se llenaron de vanagloria. Somos los elegidos, en vez de hacer la función sacerdotal que les correspondía, se enclaustraron en su elección y en ser los escogidos de Dios, y la Torá, en vez de ser una regulación para alcanzar la vida plena, terminó siendo restrictiva. Lo que las mamás tenemos es la función legislativa en la casa. ¿Por qué? Porque la mamá es la que más está con el hijo. Entonces, como la mamá es la que más está, es la que sabe que se tiene que acostar temprano porque mañana tiene que ir al colegio, la que sabe que no puede comer chocolate porque no ha estado bien de la panza, la que sabe que no tiene que tomar Coca-Cola porque después se altera, no le des Coca-Cola, que no haga tal cosa, porque somos las que estamos con ellos, ¿sí o no? Entonces, ese tipo de ley viene de la mamá. Y entonces, ¿cuál es la función del papá? La función del papá es una función judicial de ver que la ley se cumpla. Entonces, funcionan como un equipo. Funciona, pero no quiere decir que la mamá al llegar la noche va a decir, ¿sabés qué? Y le pasa todas las quejas. No, los papás tienen que estar atentos y ver cuáles son las leyes que se establecieron en el hogar y ver con amor que esas leyes se cumplan. Pero con amor, con paciencia, guiados por el Espíritu. Tampoco tipo sargento, tipo general en jefe. Ahora la función que nos toca a las madres de la Torá, también implica la enseñanza de la palabra. Mujeres, enseñanza de la palabra. No le echemos las culpas a nuestros esposos si los niños no tienen el altar familiar, porque nosotras tenemos que hacernos el tiempo. La Torá está puesta como nuestra responsabilidad. Hombres, no se laven las manos, porque también en ustedes está este peso, porque a Abraham se le dio una nación, porque el Señor sabía que enseñaría a sus hijos a andar en el camino de Dios. Pero lo cotidiano nos corresponde a las mujeres. Por eso veo tan sabio las mujeres que organizan su trabajo en función a su maternidad y no al revés. Yo no les estoy diciendo no trabajen. Y yo doy tantas gracias por las chicas con las que me rodeo, las chicas del equipo, que son profesionales, que son hermosas, pero cómo han logrado organizar su vida profesional y laboral en torno a su familia y no que el trabajo les imponga cómo tienen que atender a sus hijos.
Primero está la familia, primero está la casa. Toma el tiempo del altar familiar con tus hijos. Enseñale la palabra. Llenalo de la palabra. La mujer sabia de Proverbios 31, en el capítulo 21, dice que no le tiene miedo al frío porque toda su casa está vestida de ropas dobles. Ahora, ¿qué son las ropas dobles? Indudablemente en ese contexto era abrigo, ¿sí? Era tener un abrigo. Porque los judíos usaban como una camisa liviana de lino, que era como si fuera su ropa interior, ¿sí? Un camisón de lino. Y por arriba, las noches, como es zona desértica, normalmente a la noche baja la temperatura, y por eso vieron que hay una regulación que si alguno daba la capa en prenda, no se la podía, a la noche se la tenía que devolver, porque eso era lo que la abrigaba, ¿sí? Ahora dice que esta mujer no tiene miedo que su casa se enfríe. Ahora vamos a llevarlo al plano espiritual. ¿Tenés miedo que tu casa se enfríe? Sí, para no tener miedo, dale ropas dobles. ¿Qué significa? Provéele lo externo, pero asegúrate que tenga lo interno. ¿Qué pasaría hoy si viniera una persecución y nuestra estructura eclesiástica como la conocemos desapareciera? ¿Qué pasaría si no nos pudiéramos reunir así? Si nuestros hijos no tuvieran el contacto con su compañerito cristiano, que es el que le da cierto sentido de pertenencia, gracias a Dios por los grupos de adolescentes, porque el adolescente que siempre está buscando pertenencia es bueno que tenga sus amigos adolescentes. Pero ¿qué pasa si de pronto tu familia es trasladada a otra nación donde tus hijos no tienen amigos cristianos adolescentes como ellos? ¿Tu hijo permanece o se enfría? ¿Saben qué son las ropas dobles? Es justamente eso, que si le falta lo externo, tu hijo no queda desnudo. Pero eso se trabaja en la casa. No nos quedemos con lo externo. Ay, no, porque mi hijito escucha en adoración y levanta la mano. Sí, pero después sale y pelea con el amiguito. O es mezquino con sus primos. O sea, hay otras cosas, no te quedes con... Es hermoso, yo les vivo sacando fotos. Tengo por ahí una foto de Zoe con la manito así, que cuando tenía como 2 años y medio, que la amo y me derretí cuando vi la foto. Pero hay otras cosas a trabajar en su carácter. No nos quedemos y... Les quiero decir algo, porque se lo decía a una amada persona estos días. A mí me duele un poquito cuando escucho, no, porque él es profeta, porque él es apóstol, hablando de sus niños, ahí viene mi apostolito, ahí viene el profetita. Tengamos paz. Los dones son de Dios y porque son perfectos se van a manifestar. El oficio que Dios le ha dado, se lo ha dado desde antes de estar en tu vientre, no se lo dijo a Jeremías. ¿Sí? Te he dado antes que estuviera en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones, ¿sí o no? Entonces el oficio de tu hijo, sea cual sea, ya fue dado, es de él y nadie se lo va a arrebatar. Pero ¿qué tal si en vez de afianzarlo en algo que Dios ya le dio, lo empezamos a afianzar en aquellas cosas que tiene que crecer? Ahí viene Pedrito el generoso. ¿Sí? Ahí viene Fabi la paciente. O sea, ¿por qué no lo afianzamos en los rasgos del fruto del Espíritu y de su carácter? Entonces así los ayudamos a formarlos. Porque cuando nosotros le decimos, sos profeta, sos apóstol, sos el salmista, o sea, bueno, ya está aquí. Pero cuando nosotros le hablamos de las características de su carácter, lo confrontamos a mantener eso. Porque al niño le queda. Así como en lo negativo, ¿vieron las palabras que los psicólogos dicen? No le digas al niño que es desordenado porque ese desorden se le afianza. ¿Sí? Entonces él le queda el chip, soy desordenado, toda la vida va a actuar como desordenado y después hay que hacerle sanidad interior para que se le salga el desorden que tiene incorporado como que es de él. Y bueno, ¿y por qué nosotros no hacemos lo contrario?
Y cuando lo vemos que está así como más nervioso, ahí viene tal que está lleno de la paz de Dios, que manifiesta la paz de Dios. Vistamos nuestros hijos de ropas dobles. Que no importa el frío que venga a nivel mundial, tu hijo no se va a enfriar. Pero eso nos toca a nosotras, mamás. Nos toca a nosotras. Preparar ropas dobles para vos. Preparar ropas dobles en la intimidad. Que si hoy se te remueve todo el grupo de amigas y estás solita en el medio del universo, igual tu corazón siga rindiendo culto al Señor. Porque lo único que necesitamos verdaderamente es a Él. Y cuando tengamos eso, que Cristo sea nuestro centro, que Cristo sea nuestro todo, que realmente toda nuestra satisfacción esté en Él, vamos a ser capaces de vestir a nuestros hijos con ropas dobles. Porque nosotras estaremos vestidas adecuadamente. Amén. Señor, te damos gracias. Las que son madres, por favor, pone tu mano en tu vientre y dale gracias a Dios por tu útero natural. Y las que no son madres, pongan su mano sobre su vientre y den gracias por su útero espiritual. Gracias por cada hijo. Gracias por los que nos has permitido parir en el cuerpo. Y gracias por los que nos permitirás parir en el espíritu. Pero Señor, hoy humildemente venimos a decirte que necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu guía, necesitamos de tu instrucción. Porque Señor, queremos presentarlos delante de tu altar y que nos puedas decir: bien, buena sierva, sobre poco has sido fiel, pero yo a este hijo lo pondré sobre mucho. Señor, no venimos a pedir para nosotras, venimos a pedir para nuestras generaciones. Danos gracia y danos sabiduría, porque queremos bendecir la tierra a través de nuestras semillas, Señor. No queremos que nuestros nombres sean reconocidos, salvo delante de ti. Pero queremos que nuestra semilla bendiga la tierra. Así como le dijiste a María, bendito es el fruto de tu vientre, hoy declaramos nuestra semilla bendita. Benditos nuestros hijos, benditos los hijos de nuestros hijos, y todos cumplirán tu propósito y tu voluntad. Los escondemos en ti, Señor. Los escondemos de las aves que quieran comer la semilla. Los plantamos en buena tierra. Señor, los abonamos en oración y los regamos con nuestras lágrimas delante de ti, Señor. Diciéndote, Señor, permítenos ser parte de esto maravilloso que es tu reino a través de nuestros hijos. Gracias por este privilegio, Señor. Gracias por este privilegio. Sea tu nombre bendito, Jesús. Sea tu nombre bendito, Padre, que nos enseñas paternidad. Te amamos, Señor, te amamos, te amamos, te amamos. Todo es por ti y para ti. Nuestra familia, nuestros hijos son para ti. Entrega a tus hijos naturales y espirituales en el altar de Dios. Ay, Señor, gracias porque no son nuestros. Gracias, Jesús. Te amamos, Señor. Amén. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué impresionante todo lo que está pasando en Conferencia Amigas! La palabra nos está nutriendo a todos. Yo sé que hombres terminan conectados con estos videos. Sé que las mujeres, las generaciones están siendo muy edificadas, pero sobre todo el legado. Estamos en legados y esta conferencia está trayendo algo muy fuerte en el corazón de cada una de las mujeres. Recuerde que en Instagram puede localizarlas, encontrarlas como Movimiento Amiga _ Erika Díaz, para que siga actualizada con todo lo que está pasando en Instagram con Movimiento Amiga _ Erika Díaz para mayor información y para cosas exclusivas. Conéctese con el movimiento. También la página oficial es www.movimientoamigas.com.
Si usted es primera vez que está conectado aquí, recuerde de darle like a nuestra página de Facebook y regalarnos 5 estrellitas en la página de facebook.com/MiamiArde. Y también recuerde suscribirse a la campanita de nuestro canal en YouTube como Arde Miami para que siga recibiendo muchos más videos. Estamos en Twitter, estamos en Snapchat, estamos en Instagram como Arde Miami. Recuerde acercarse a cada una de las redes sociales, material en exclusiva para cada uno de ellos. Deje sus comentarios, díganos desde dónde nos está viendo, comente este video y comparta este video en las diferentes redes sociales. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y sigue viendo la conferencia, amigas. Aquí hay más videos para ti, más videos. Chao, chao, chao.